mantiene una máxima de 17 grados, lo que sí va a cambiar el viento, se va a volver el día un poquito más frío y encima con tiempo inestable. A ver, quiero arrancar el panorama de noticias de hoy contando algo que parece abstracto, pero es más bien concreto. Después vamos a datos, números, declaraciones. Hay, desde hace ya varios meses, una discusión evidente en la sociedad argentina sobre cómo tenemos que cuidarnos. Esa discusión se ha dado distinta que en otros países, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en México o en Brasil, o inclusive en países donde fueron un poquito más cuidadosos, como Chile o Colombia, los gobiernos intentaron imponer o establecer o implementar medidas restrictivas. La más dura de todas fue la de Argentina, pero digamos, en la Argentina se intentó imponer medidas restrictivas, también en Chile o en Colombia, en otros países no. Estados Unidos, México y Brasil son los tres países más claros, son las tres potencias de América, y bueno, no le fue realmente mal. A diferencia de lo que pasaba, decía yo para ordenar, entre Estados Unidos, Brasil y México, donde los mismos presidentes fueron los que demoraron o nunca establecieron un criterio básico de qué había que ser, en nuestros países, en la Argentina, en Chile y Colombia, con distintos matices, sí lo hicieron. Pero en ese caso fueron las sociedades o parte de la sociedad las que obligaron a plantear el debate. Así, eso para mí no es nada dramático, así pasa en las sociedades democráticas. Somos muchas personas, tenemos distintos intereses, distintos puntos de vista, distintas cosas que nos afectan más o menos, etcétera, etcétera. Ese debate se va produciendo día a día, a veces en el espacio público, a veces en los espacios privados. Y ayer se manifestó de distintas maneras. Por ejemplo, en La Recoleta había 2 cervecerías artesanales abiertas y se juntaron un montón de jóvenes. Montones de jóvenes que se aglomeraban en la puerta de las cervecerías, e inclusive había mesas, no sé si eran mesas de otros tiempos o si las habilitaron y se sentaron ahí. Llegó la policía, desalojó, hubo algún tipo de tironeo, pero evidentemente hay gente. Acá no estamos hablando de salir a laburar, acá no estamos hablando de visitar a tu mamá o a tu hijo, acá no estamos hablando de conocer a tu nieto al que no conociste, no, tenía que ver con tomar cerveza y darnos un gustazo, dado que era un lindo día. Eso que viste en la cervecería es lo que pasa en las plazas que uno ve ahora. Uno ve chicos tomando mate, pasándose de unos a otros, ve aglomeración de niños, ve cosas que vos decís, bueno, por lo que yo he entendido, lo que me han explicado los gobiernos o las organizaciones de salud, eso es peligroso. Pero la sociedad va por los lugares donde va la sociedad, y eso no tiene forma de frenarlo. Podés reprimir un poco, pero las cosas no dependen de lo que haga la policía. Un tema es ese, cómo se está usando el espacio público. Un segundo tema un segundo episodio se dio ayer cuando sacó un comunicado de la coalición cívica, o creo que fue un tuit de Elisa Carrió, que dijo que la prohibición del gobierno de realizar reuniones privadas es como imponer derecho al estado de sitio, y que el gobierno está incurriendo en el delito de infame traidor a la patria. Siempre cuidadosa, equilibrada, criteriosa y sensata, incendió todo. Un tercer momento de debate se dio ayer en la ciudad de La Plata, y voy a pedir un audio. ¿Por qué? Porque en la sede del Banco Provincia había muchísima gente aglomerada. Y la verdad que es impresionante ver el audio, porque había un médico ahí, y cuando vio la cola salió o apareció ahí, se subió, porque hay como una pequeña explanada para que alguien pueda subir con rueditas, si uno tiene algún tipo de inconveniente motriz. Yo conozco mucho ese lugar, es un lugar muy cerca donde yo estudié, etcétera, y el médico se subió un poco a esa explanada y le empezó a decir a la gente: muchachos, está muy cerca. Le decían de todo, pero el banco tal cosa, pero el gobierno tal otra, está bien lo que sea, pero está muy cerca, hasta que el tipo se cansó y se fue. Escuchá el audio de ese momento, dale. Pero a ver, yo no tengo la culpa, están entrando de a poco al banco, pero ustedes se dieron cuenta que están todos juntos. Yo no soy empleado del banco, yo soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires, pero veo lo que está pasando acá y la verdad es terrible. Están todos juntos, no hay distancias el uno con el otro. Pero a ver, yo no tengo la culpa, yo lo que estoy diciendo para ustedes, un bien para ustedes. Entendeme, le estoy diciendo para un bien para ustedes, esto no es malo para ustedes. No, flaco. Bueno, impresionante. Finalmente el tipo se cansó y se fue. La verdad que los médicos saben lo que pasa.
y saben lo que pasa no solamente con las personas que se exponen, sino las que pueden contagiar, sino también lo que pasa en las salas de terapia intensiva cuando este tipo de conducta se expande. Agreguemos un dato más. Ayer, cosas que pasan en los medios, el otro día escuchábamos a Longobardi decir: yo esta orden no la voy a obedecer. Ayer Viviana Canosa tomó dióxido de cloro, así creo que se llama, al aire, el cierre del programa, diciendo que ella viene recomendándolo en Twitter. Todo el mundo le dice: mirá, eso no cura, está claro, puede ser peligroso. Bueno, subió la apuesta y lo hizo de esta manera. Escuchá. Bueno, esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, poneme la plena que la quiero leer. Ahí está. Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana. Bueno, ahí está, vos tenés ahí un panorama general del debate social que se está dando, inclusive en los medios. No sé si alguien quiere decir algo respecto de esto. No, la verdad que lo de Viviana Canosa es una locura, pero me parece que es muy inteligente, porque de la forma en que lo hizo, yo creo que no se le puede aplicar la ley penal, el artículo 205, porque ella no está invitando a la gente a decir: con esto vos no te vas a contagiar o te vas a curar. Me parece que si hubiese hecho eso, hoy tendría una causa penal y deberían haberla sacado de la tele. Pero me parece que lo hizo, me parece más perverso todavía porque lo hizo dando un mensaje subliminal. Sí, a ver. Como yo para hacer show. Imagino que no hay nadie que la toma en serio y que ese consejo y toma eso. Pero ¿cómo vas a hacer un show con algo tan delicado? Pero si todo lo hace yo con todo, ella. Con todo está haciendo. Ayer se abrazaba con sus compañeros diciendo: miren cómo rompemos las reglas, y se abrazaba con cada uno de los panelistas. Digo, va subiendo la apuesta, yo creo, como parte de su show. Es muy Bolsonaro eso. Yo tomo esto, fíjese cómo me cura cuando la ciencia no está diciendo nada. No sé, Jairo, ¿vos qué ves? No, yo pensaba en lo que pasó en Recoleta con las mesas y el caso de las cervecerías, y pensaba en el desafío para, en este caso, el gobierno de la ciudad, de o seguir regulando y tratando de ser estricto y poner más prohibiciones y que la gente no vaya, etcétera, o como es el desafío de otros casos, decir: bueno, esto me va a estallar, cada vez más gente, empiezo a regularlo, no sé. Ya que en vez de se gobierne solo, lo empiezo a regular yo, no sé, los obligo a que tengan todas las mesas afuera y separadas, abro lugares al aire libre. Entiendo cómo lo regulas. Eso es lo que hacen en otros países. Bueno, y también sé que no debe ser el mismo momento, que están esperando la curva, etcétera, etcétera. Pero sí, no, yo te digo, yo soy de Nación, clausuro inmediatamente esas cervecerías. Eso no puede ocurrir ahí. No puede ocurrir definitivamente. Vos quisiste abrir, te dimos la posibilidad de abrir, regulás vos qué pasa en la vereda. Si vos ves que pasa eso, cerrás y punto, y la gente se va a dispersar. No puede ser que pase eso, hay responsabilidad de personas. Después que hagan juicio, que discutan. Yo soy de gobierno de la ciudad, clausuro esas cervecerías. Pero la van a tener que abrir en un momento, los bares. No, eso es otra cosa. Cuando el gobierno decide que se abre, de hecho ya para takeaway se está abriendo. Es decir, vos ves gente tomando café, de alguna manera mezclada en la calle, vos ves gente tomando cerveza. Yo no digo que no la abran, en algún momento se va a abrir, como se está abriendo pequeños negocios. Ante esa desobediencia yo te clausuro. No tengo duda, no, me parece que es demasiado laxo el acercamiento del gobierno a la ciudad. No sé, Yami, si vos querías agregar algo. No, me parece que ya es incontrolable la situación, que queda en cada uno tratar de cuidarse lo máximo que se pueda, cuidar a los suyos, y me parece que tiene que ver con eso, porque ya, digamos, apelar al sentido común, a tratar de la conciencia social, me parece que ya está, la gente ya está cansada evidentemente de toda esta situación, lamentablemente, porque en realidad estamos cuidando a la gente de riesgo, ese es el tema, digamos. Si yo hoy me contagio, calculo que me va a pasar nada, más allá de estar 14 días, tengo aún una amiga contagiada, ya le pasó a mi hermano, a mis sobrinos, digamos, en mi casa, en mi familia murió gente también por coronavirus, entonces ya es una situación que me toca muy de cerca. Vi un montón de situaciones, entonces nada, yo trato de cuidarme yo y a los míos, ya otra no me queda. Sí, ahora de cualquier manera, viste, calculo, ojalá si te contagias no te pase nada, pero yo, claro, bueno, las veces que alguno de mis hijos tuvo un dolor de cabeza fuerte de estos meses, y es un hijo. Claro, bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que te decía igual. El otro día. Bueno, en terapia intensiva igual con 30 años. Claro, decir, sí, puede pasar también. Entonces, por eso, nada, lo único que uno puede aportar de acá es decir: cuídense, no es una boludez, cuídense, sean sensatos. Hay cosas que son inevitables de hacer,
pero hay cosas que son evitables, entonces son cosas distintas, no mezclemos todo. Y en los medios o en la política, qué sé yo, hay veces que me parece que hay gente que no registra que hay gente que se está muriendo. Hay gente que se está muriendo en serio, no es teórico, no es abstracto, todos los días lo vemos las cifras, ahora vamos a ver las cifras. Entonces, ¿cómo uno puede actuar sin registrar eso? Sin que eso sea el principal mensaje? A mí yo no lo entiendo, me duele, no entiendo algunos elementos de la condición humana, hacerse el canchero en medio de una cosa que es una tragedia, no lo entiendo. Sé que la libertad está por encima de todo, pero no lo entiendo usar la libertad de esta manera. ¿Cuánto te puede dar medio punto de rating en la vida por hacer algunas de las cosas que se están haciendo? Bueno, por otra parte, decía, ahí alrededor del tema del COVID ayer se generó un debate donde me parece que el presidente de la Nación no estuvo bien. Alberto Fernández, al inaugurar el hospital, le recriminó a la ciudad de Buenos Aires que no estaba atendiendo a los adultos mayores. Y lo dijo, es el primer audio, lo dijo de esta manera. Por eso hoy estamos inaugurando este hospital, para que nuestros adultos mayores, que hoy se enferman de COVID en la ciudad de Buenos Aires y tienen que ir a atenderse a la provincia de Buenos Aires porque en la ciudad no tienen más lugar, sepan que estamos garantizando la atención que están requiriendo en este tiempo. Muy bien, le respondió Fernán Quirós, secretario de Salud o ministro de Salud, no sé, de la ciudad de Buenos Aires, de esta manera. Escuchá. En la ciudad de Buenos Aires nosotros le garantizamos la atención a todas las personas que tienen la cobertura solo pública, porque no tienen OPAMI o otra seguridad social o un prepago, los atendemos a todos nosotros, y luego que son siempre los que priorizamos. Todas las personas que tienen cobertura solo pública es la prioridad del sistema público. Luego, por supuesto, el sistema público es universal y gratuito y atiende a todos los ciudadanos porteños, ¿no es cierto? Pero los hospitales de la ciudad no están saturados de pacientes ni está desbordado el sistema. No, nosotros publicamos todos los días la ocupación de camas. Tenemos 53% de ocupación de camas de internación general COVID y tenemos 62% de hoy a la mañana de camas de terapia intensiva, y luego tenemos 54% de ocupación de hoteles para los pacientes leves, de manera que nosotros estamos atendiendo a mucha gente de la seguridad social, alguna gente de prepagos y sobre todo a toda la gente que tiene cobertura solo pública, lo estamos atendiendo en la red de prestación pública de la ciudad. Muy bien, eso que decía Fernán Quirós fue ratificado hace un ratito por Eugenio Semino en nuestro programa, el defensor de la tercera edad, diciendo que el sistema funciona de esa manera. Hay una mesa de coordinación, el PAMI primero atiende sus clínicas y después va derivando a alguna gente a la provincia de Buenos Aires, a alguna gente a la ciudad de Buenos Aires y a alguna gente a los sanatorios privados. Y que esto se viene realizando con normalidad, eso decía Semino, y que la ciudad de Buenos Aires no negó ningún tipo de atención hasta este momento, con lo cual Semino es una fuente independiente y muy comprometida con el tema. Pareciera ser que el dato presidencial es equivocado, pero sobre todo a mí lo que me parece que es equivocado es la actitud, porque este tipo de recriminaciones se viene tramitando en privado, no se le tira en público a la ciudad, no estás atendiendo a los viejitos, porque parece una consigna política bastante baja como golpe, sobre todo si no está taxativamente demostrado. Entonces me parece que hay momentos en que el presidente es mucho más que un presidente, y hay momentos que es mucho menos. Ayer cuando lo vi tirar eso dije, qué raro que esto se tramite en público, y después cuando te pones a averiguar y no está claro que sea cierto lo que él dice, es doblemente raro, muy extraño lo que pasó ayer, en términos de que uno ve en medio de lo que se está viviendo, ese tipo de pelea ridícula, y bueno, qué sé yo. A ver, vamos al momento de los datos. Ayer, no sé si salió ya el informe general el informe matutino, me dice Gustavo que no, y yo estoy esperando ahí un dato clave, que es la cantidad de test que se hicieron ayer. ¿Por qué? Porque ayer fue día récord de casos, hubo 7.300 casos, y uno ve habitualmente que la cantidad de casos es un 40% de los test. Ahí sonó el mate de Gustavo, que es un aporte siempre. A la mañana temprano es el de Jairo, a esta hora es el de Gustavo, y se supone, estoy jorobando, que se supone que 7.000 y pico es el 40%, te digo, a ojo de
17.500, más o menos, un 18.000 test. Si está ahí el número, está creciendo de acuerdo a los test. Si vos tenés menos de 18.000 test, vas a ver un aumento de positividad importante. O sea, estoy esperando ese dato. De cualquier manera, si algo claro es que está pasando es lo siguiente. Primero, los casos están creciendo mucho en el interior. Cada vez se sube de 1.000 a 1.200, lo cual es un desafío nuevo y que va a ser muy preocupante y muy, muy intenso. En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se volvió a perforar el récord. Ayer fueron 4.600, el récord anterior fue de 4.200 y viene subiendo. En la ciudad de Buenos Aires se emparejó el récord que hubo hace un tiempito, con lo cual el promedio de la última semana vuelve a subir, no por encima del pico anterior, pero vuelve a subir. Esto debe ser moderado por el informe que da la ciudad todos los días, en el cual vos ves la evolución de los casos según el día de hisopado, no según el día que el gobierno se entere y lo informa, sino, bueno, esto hoy tuvimos, ponele, como ayer, la ciudad informó 1.400 casos. Bueno, ¿qué día fue hisopado cada uno? Entonces se distribuyen en la curva de los días anteriores. Bueno, cuando vos ves esa curva yo la veía en la mañana y es notablemente parecida a la curva que uno vio en Roma, en Milán, en San Pablo, en Nueva York, en Madrid. Saca San Pablo, porque cuando empezó a bajar de la manera que uno ve la cantidad de casos, la curva en este momento. Son racimos que suben, después de repente en el medio tienen un bache, de la fuente sube más alto, otro bache, mucho más alto y de repente un bache y hay un racimo que cae. Si eso es taxativo, todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque en los próximos días va a haber nuevos casos que van a haber sido hisopados en los últimos días, con lo cual ese último racimo que cae de repente sube un poco. Me parece que está cayendo demasiado, con lo cual yo vengo viendo. Nunca la vi así la curva. No sé qué ves vos ahí, Gus. No, sí, se ve que claramente el mayor crecimiento se dio entre aproximadamente el 10-12 de julio al 22-23 de julio y que después empezó a estar en un descenso en algún día pronunciado, otro más leve, pero que por lo menos no volvió a tocar un pico, que es más o menos de lo que siempre habla la ciudad, de que está en una meseta alta, pero no deja de ser una meseta con una especie de leve escalera descendente. Veremos qué pasa porque están informados, como bien vos decís, hasta el 1 de agosto por fecha de hisopado. Veremos en los últimos días cómo sigue dando esto. Me acaban de pasar el número de test, muchas gracias a la gente de salud, 17.226, Ernesto, se hicieron en el día de ayer. Bueno, eso significa que 17.226, que la cantidad de casos ayer superó por bastante 40% y es realmente un reflejo de que está creciendo. Esto que está creciendo, por donde lo veas, está creciendo. A ver, si uno mira respecto de fallecidos. Ayer, la carga de fallecidos es muy irregular. Vos tenías el fin de semana 50 cada día, lunes y martes 160 y pico cada día, y ayer 120, 121, o sea, con una caída, o 127, con una caída bastante fuerte. ¿Esto qué significa? Que no es que cada día cambia tanto, es que va dependiendo de cómo se registra. Los fines de semana muy poquito, lunes y martes se recarga por los fines de semana y el miércoles se ve un nivel más o menos parecido a lo que debería ser normal. Lo que uno debería ver es qué pasó en la última semana y si uno ve el promedio de los últimos 7 días, el promedio es de 110 personas fallecidas por día, que muestra lo delicado de la situación. Hace 3 semanas era 60, o sea, vos ves en 3 semanas como casi se duplica la cantidad de fallecidos por día, y entonces por ahí no es tan dramático como ver 160, pero igual 110 muestra a la Argentina entre los países que más sufren en todo el mundo por el tema del coronavirus. A ver, vamos hacia otros temas. Tema deuda, en un ratito Jairo te va a contar lo que fue el día después, pero hay un audio, el momento que Martín Guzmán entra a la reunión de gabinete, Santiago Cafiero pide que lo aplaudan, el aplauso suena de esta manera, escuchá. Por supuesto que en estas cosas uno se pregunta, ¿ganó Argentina o perdió Argentina? Y son preguntas que, imagino, para mí fue un manejo criterioso de esto y hay un consenso bastante amplio, exceptuando la izquierda, que todo el mundo dice, bueno, se resolvió y se resolvió bastante bien. Verlo en términos de boca arriba es una tontería porque se trata de un acuerdo.
con lo cual evidentemente a las dos partes que no de acuerdo les resultaba conveniente, o por lo menos más conveniente, que no firmarlo. Ayer me preguntaba Tamara, te lo voy a tratar de explicar, Tamara, a ver si... Pero no vengas a ver, así no te lo pregunto después fuera del aire. ¿Qué? Que a los 30 segundos no mires para otro lado, nada más que eso te pido. Estoy con vos. Es así, la Argentina tenía una deuda muy importante y pagaba 7% de interés anual. Eso es una tasa exorbitante. Entonces, ¿qué estrategia se plantearon los acreedores? Dijo, yo acepto pagar menos de interés, me mantenés la cantidad de deuda, pero acepto siempre y cuando sea más de lo que se paga en el mundo, para que esa plata me siga rindiendo. Entonces, finalmente logran que en lugar de 7%, pagar solo 3% de interés, que es mucho más de lo que esa plata rinde en el mundo, y que casi no se reduzca la deuda. O sea, pierden respecto de lo que tenían, pero como eso no se pagaba, ya era pérdida. Y ganan respecto de cuánto le rendiría esa plata en cualquier otro lugar del mundo, en casi todos los lugares del mundo. El gobierno que gana dice, bueno, yo te voy a pagar más interés que en el resto del mundo. Si me recortás intereses y me posponés los pagos. O sea, dame un changüí para juntar la guita y yo te pago más que el resto del mundo, pero menos de lo que te pagaba Macri. Y ahí juntaron los dos entendieron que cualquier alternativa de ruptura era peor que ese acuerdo que habían llegado, y bueno, y se pusieron de acuerdo. Entonces vos decís, bueno, pero ¿podría haber logrado la Argentina que baje a 2% y reducir más la deuda? Y por ahí sí. Pero podrían haber logrado los acreedores 4% o 5%, y por ahí sí, pero llegaron a ese acuerdo. ¿Cómo se mide eso? ¿Éxito, no éxito? Y es muy difícil. Los dos tironeados. ¿Cómo van a juntar la plata? Bueno, se supone que tenés unos años para que la Argentina crezca, y si la Argentina crece y consigue dólares, en 4 años se van a poder... No debería ser tanta plata de la guita del mundo. Vos decís que no la van a juntar. No sé, me parece... me parece que sí. Ella es una analista económica, te digo que consultora Pepper Good, es incorporarla, Es el pedacito de la hoja que dobló Alberto Fernández. La pregunta de Tamara es el pedacito de la hoja que dobló Alberto Fernández con la entrevista con Silvestre, que ayer se viralizó. Porque yo creo que el presidente, para mostrar... ¿Qué se viralizó? Se viralizó un video donde él muestra una presentación que había hecho Guzmán con la hoja completa, donde te muestra la evolución de los pagos que va a hacer Argentina en los próximos años. Entonces te muestra cómo iba a pagar un montón si seguía lo que había acordado Macri, y cómo en los próximos 4 años, hasta 2024, eso se pincha. Y él dobla la hoja cuando arranca 2025, 2026, 2027, que es donde arranca la curva fuerte de pagos que tiene que ser Argentina. Él lo puede haber doblado para mostrar estrictamente este logro, pero en todos lados se viralizó diciendo, Alberto te muestra solo el alivio y no cuándo hay que empezar a agarpar, que es la pregunta que hace Tamara. ¿Cómo la juntás para cuando haya que empezar a pagar? Pero ese era un detalle, Jairo. Es un detalle. Es un detalle. ¿Por qué no pueden disfrutar el presente? De acá en 2024 no ponemos un sol. Claro, el aquí y ahora. Me cuentan una historia, yo quiero saber cómo van a juntar entonces el final de la historia, quiero. No Gran jodas. pregunta. No rompa la bola. Estamos todos muy Está bien, no pregunto nada, me desnudo y no pregunto nada, chau. A ver, hoy a las 9 de la noche en nuestra cuenta de Instagram, Tamara Petirato desnuda. Bueno, decía, por fuera de esto empieza a haber algún lío con la reforma judicial, porque ayer la Cámara de Crimen no sacó un fallo, pero sí un acordado, una declaración diciendo que es inconstitucional. Hay como 20 jueces con mucha trayectoria diciendo esto no va, esto no está contemplado en la Constitución. Si ocurriera que se aprueba la ley así como está y empieza el debate sobre su constitucionalidad, y finalmente un juez dice es inconstitucional, eso no, un juez de primera instancia, eso no se puede llevar a cabo hasta que la Cámara derogue. Si una Cámara dice es inconstitucional, no se puede llevar a cabo hasta que Cámara de Casación derogue, y finalmente define la Corte. Y si la Corte define que es inconstitucional, no se puede hacer, salvo que hagas una reforma constitucional, para lo cual necesitas 2/3 de los miembros de cada Cámara del Parlamento. Chino, imposible, no se va a lograr, con lo cual me parece que va a haber un camino escarpado respecto a la reforma judicial, porque cosas así por ahí se tienen que resolver con reforma constitucional y no por vía directa. A mí no me pareció inteligente, yo vengo diciendo, me parece criterioso el manejo de la deuda, me parece criterioso con todos los problemas que tiene el manejo de la pandemia, pero la reforma judicial no, pero veremos cómo evoluciona. Digo, lo único que marco es que ayer ya se insinuó que va a haber un debate fuerte. Ayer la ciudad de Buenos Aires tuvo humo, que viene de la quema de humedales en la zona del Paraná.
y que va a generar un debate ecológico muy fuerte, a punto tal que ayer fue el reclamo por una ley de protección a los humedales, una trending topic en Twitter impulsado por la creciente influencia de algunas asociaciones ecologistas. Y ayer es raro que no se vea destacado en medios muy importantes, y realmente es muy raro porque es una noticia muy importante. Etapa de página 12, el juez Auger, ¿se acuerdan? El que reemplazó a Villenas, que era el que había mandado a detener a un montón de gente vinculada a la AFI de Macri, por el escándalo de espionaje a periodistas, a Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. Bueno, el nuevo juez, el que había liberado a todos los detenidos porque era improcedente las detenciones, decidió procesar a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani, los capos de la AFI, por abuso de autoridad, por espionaje ilegal, etcétera. Están procesados y es un tema central, importante, que no está en la cobertura informativa más destacada de los medios, de medios muy poderosos de la Argentina, como Clarín, La Nación, etcétera. Finalmente registrar que el panorama informativo... Decime, Gus. No, que los procesa por la primera de las causas que le había llegado a él, que es el espionaje sobre el Instituto Patria. Todavía le falta tomar la otra determinación, pero los procesa por la causa que él había recibido inicialmente. Muy bien, acá de la consultora P4Q me escriben que quieren contratar a Tamara Pettinato para hacer su análisis sobre prospectiva económica de la Argentina. Así que en cualquier momento te llama... No, chicos, estoy muy ocupada, no puedo. Yo digo que hay una cosa intuitiva ahí que le falta a los economistas, la pregunta es, ¿cómo van a hacer esto? Es una pregunta bastante sensata. Señora común son mis preguntas. Sí, boludo, ¿a qué nos comprometimos? 4 años viene, ¿el 5.º año qué? Y se cagó de la risa. ¿Y cómo no vamos a juntar esa guita? Bueno, es un tema, no es un aporte analítico, así como muy certero. Bueno, Líbano, simplemente registrar que por ahí ustedes no se dieron cuenta, pero en Líbano se produjo la explosión más fuerte que vivió una sociedad humana desde Hiroshima. O sea, la más fuerte había sido la bomba nuclear sobre Hiroshima, la segunda fue en Líbano. Se sabe que hay 100 personas fallecidas y miles de heridos. No se sabe, hay un montón de gente desaparecida, muchos fueron volando hacia el mar, cuerpos que salieron volando por la explosión de un depósito de explosivos poderosísimo que estaba ahí hacía 6 años, guardado, una cosa rarísima. Hay como cierta bronca, ahí leí el New York Times, perplejidad por lo que pasó y bronca por la manera que se fue deteriorando todo el Líbano en los últimos años. Bueno, ahí está la síntesis general de noticias. Viene el aviso de Jairo Strachke